¿Qué tal estuvo su día el día de hoy? Espero que las personas que no se conectaron el día lunes hayan podido revisar el tema de la grabación. Bueno, siempre y cuando ya se visualice en el sistema. No sé cómo va el área de sistemas, es que ya lo subió la grabación el día lunes. En caso contrario, de igual manera, el día de hoy, si por A o B hubiese alguna duda, estoy para poder servirles y poder aclararles. Bien, les comento, estimados colegas, que el día de hoy nosotros vamos a trabajar la sesión ya número 2, referente al tema de la evaluación y diagnóstico en el mundo de la terapia de pareja. Bien, la clase pasada, nuevamente, bueno, quiero reforzar un poco, habíamos aprendido otros enfoques que se han inclinado al tema de la evidencia para poder intervenir al nivel de terapia de pareja, llamado el tema de la terapia justamente conductual integrativa, donde básicamente integraban dos enfoques, ¿no? Lo que viene a ser el tema del cambio emocional, donde básicamente, claro está, viene desde las terapias contextuales, bien, terapias de tercera generación, donde básicamente nosotros asumíamos el papel de poder darle este beneficio a la cónyuge o al cónyuge en poder aceptar esas cualidades o básicamente debilidades que justamente se caracterizaban en la pareja. Y cómo de pronto a través de la aceptación que se trabajaba de función cognitiva, se ejecutaba un cambio conductual a través de una dirección valiosa. Bien, por otro lado, claro está, y con esto cierro, también nosotros habíamos hablado acerca de la terapia centrada en las emociones, donde básicamente se centraba en poder estudiar el tema de la teoría del apego, tanto a nivel de un apego seguro o un apego inseguro. Cabe resaltar, estimados colegas, que justamente este apego era la optimización de lo que viene a ser el enfoque psicoanalítico. ¿Por qué motivo? Porque nosotros trabajábamos el hecho de poder buscar ciertas fuentes confiables, por llamarlo así, desde la infancia, y que de alguna u otra manera esto repercutía en el aquí y en ahora. Que es que básicamente una pareja que hoy en día está ejerciendo violencia, ¿cuál creen ustedes que sería esa teoría de apego que para él o ella se caracterizaba? Vamos a suponer que ambos de pronto recibieron, qué sé yo, violencia cuando estaban en la infancia, y por ende fue un apego inseguro, que ellos evidenciaban a cada uno de sus progenitores. Entonces, luego de que nosotros trabajamos el hecho de poder fortalecer mediante una psicoeducación el tema de la teoría del apego, trabajábamos lo que viene a ser el tema de la vinculación emocional. Esa vinculación emocional era poder de repente trabajar también psicoeducación con el paciente, pero en base a un ciclo coercitivo justamente a nivel de ataque, a nivel de retirada o en este caso a nivel de crítica o defensa, que en conclusión esto llevaba a poder fortalecer el tema de los cuatro jinetes del apocalipsis. Bien, el día de hoy, estimados colegas, en base a esta psicoeducación, nosotros vamos a trabajar, voy a compartir el material, el tema de la evaluación y diagnóstico en la pareja. Si bien es cierto, la evaluación, ustedes prácticamente ya comienzan a diseñarlo, porque ustedes de repente conocen también el mundo de las pruebas, tanto psicométricas y proyectivas. Bien. Patricia, no te preocupes, lamento mucho realmente la pérdida. Mi más sentido pésame desde el fondo del corazón. Muchas fortalezas para ti y entiendo tu dolor y te acompaño también. Bien. Así que no te preocupes, toda la tolerancia para tu persona y más bien cualquier apoyo de manera particular, estaré ahí para poder apoyarte. Bien. Listo, listo. Muchas gracias por hacérmelo saber. Bien, colegas. Bien, entonces, a ver, centrándonos en el tema de la evaluación y diagnóstico en la pareja. Bien, bueno, acá son algunos ejemplos que es muy importante que ustedes lo revisen, no los voy a tocar, lo que sí me interesa es la parte práctica, pero de igual manera voy a hacer un revisado de manera general para poder familiarizarnos. ¿Cuál es el propósito de la evaluación, estimados colegas? Cuando nosotros hablamos de evaluación hay que tener en cuenta que en nuestra mente debe existir la palabra AFC, el análisis funcional de conducta para todo. ¿Por qué motivo? Porque mediante ese análisis funcional de conducta lo que nosotros nos vamos a centrar es poder de pronto trabajar y detectar reforzadores negativos. Tanto en una población adolescente como en la pareja es muy importante que ustedes tengan conocimiento de que hoy en día se trabaja mediante full reforzadores negativos en el caso de ellos. De repente yo como adolescente, bien, a mí no me gusta ir al colegio, un ejemplo, no me gusta ir al colegio, ¿qué es lo que hago? Me enfermo a nivel fisiológico del estómago. Ello sería un reforzador negativo. Ahora, en el mundo de la pareja, vamos a suponer en el mundo de la pareja que justamente el marido llega todos los fines de semana ebrio a casa. ¿Cómo trabajaría el reforzador negativo en este caso la esposa? Una semana entera no hablándole y no dirigiéndole la voz. Un reforzador negativo que aparentemente, correcto, va a intensificar el tema de su emoción, de la cólera, de la irritabilidad en la cónyuge. Y esto de alguna u otra manera va a fortalecer el tema de la crítica dentro de los cuatro jinetes del apocalipsis. Entonces, para poder detectar ello, primero yo me voy a centrar en el análisis funcional de conducta, que es un gran requisito y se considera como una evaluación. Bien, acá tenemos algunos aspectos también claros, como por ejemplo, claro está, tenemos que identificar el problema. Bien, yo pregunto, es una pareja de esposos donde básicamente llega a consulta, ¿bien? Y en la primera sesión les manifiestan de que justamente ellos tienen problemas de comunicación porque se han dado cuenta de que no se entienden y muy aparte de ello es también por el tema remunerativo. Y muy aparte de ello es porque ya no tienen intimidad, ¿bien? Pero agregado a ello, ellos manifiestan que están estresados sumamente por parte del trabajo y que se quieren divorciar. Es un montón de problemas en una sola sesión. Yo pregunto, ¿cuál creen ustedes que sería la pregunta o por dónde justamente comenzarían a trabajar? Si es que hablamos de cuatro problemáticas a la vez. Y es justamente un mundo de pareja. Alejandro. Creo que ahí sería conveniente de repente preguntarle a la pareja cuál es el problema que está afectando más en la relación en ese momento, ¿no? Para poder trabajar
digamos, lo que está causando mayor problema. Incluso creería que de repente ellos no lo tienen identificado, ¿no? Entonces, como repasar cuál de esos problemas tiene más consecuencias y cuáles de esas consecuencias tienen mayor significancia. Eso me parecería tal vez, ¿no? Sí, me parece estupendo tu comentario, muchas gracias. ¿Y por qué motivo? Porque hay casos, estimados colegas, que por ejemplo en la primera sesión llegan un montón de problemas, hasta 5 o 6 problemas a la vez, entonces los pacientes tienen la razón. En mi caso particularmente yo trabajo mediante escalas, ¿bien? De tal manera que, por ejemplo, vamos a suponer de los 4 o 5 problemas que ellos manifiestan, nosotros tratamos de pronto de significar mediante role-playing y enseñarle las escalas. A ver, el primer problema que tú me dices, que es justamente el tema de los problemas de comunicación que estás teniendo, ¿bien? ¿Cuál crees tú? O mejor dicho, ¿en qué nivel del 0 al 10 ubicas ese problema? Sabiendo justamente que de 5 hacia el número 10 es un problema bastante fuerte. Y menos de 5 es un problema leve. Lo ubico en el 7. Ahora pasamos al segundo problema. El segundo problema que justamente tú me estás comentando, que es el problema remunerativo, ¿en qué número de recta lo ubicas? La recta, correcto, o el tema de la intensidad que sale ganador y que es más potente, comenzamos a trabajar. Ese es por un lado. Por otro lado, ¿cómo nosotros nos podemos ubicar? De todos los problemas que tú me has comentado, ¿por cuál de ellos te gustaría empezar a trabajar? Bien, entonces le damos esa facilidad justamente para que ambos cónyuges puedan decidir cuál crees tú de repente que sería ese motivo de consulta. Y en base a ello, nosotros nos vamos a ir a diseñar los objetivos. ¿Qué son los objetivos, estimados colegas? Son las metas terapéuticas que justamente nosotros vamos a trabajar. Pero ojo, esas metas psicoterapéuticas se van a trabajar ya en el tratamiento mismo. Se supone de que antes de yo voy a trabajar acompañamiento. Y el acompañamiento está nutrido mediante la psicoeducación de los 4 jinetes del apocalipsis. Bien, con la finalidad de pronto que dentro del acompañamiento psicoterapéutico yo pueda trabajar también el hecho de poder lograr la estabilidad, ¿correcto? Que también es otra técnica que nos da este autor Gottman. Mediante la formulación de objetivos voy a establecer metas terapéuticas conjuntas, específicas, acorde a la necesidad de la pareja. Al momento de poder establecer estos objetivos, yo lo voy a establecer por separado, de manera individualizada. Luego de ello, yo hago un informe, ¿correcto? Bien un informe escrito o bien un informe de repente de manera verbal a otro profesional. Y ese profesional, quien recibe mi informe, es el profesional idóneo para poder trabajar la terapia de pareja. Esto lo habíamos comentado el día lunes, que lo más ideal y ético es 2 profesionales para que puedan trabajar con ellos. Por separado, un profesional y el otro profesional especialista trabaja netamente a agrupación a nivel de terapia de pareja. Bien, ese es mi caso. Si ustedes de repente tuvieran otra perspectiva, también es muy importante que lo compartan. Bien, entonces, esto espero que haya quedado claro, porque es algo general que ustedes ya conocen. A ver, Richard. Sí, profesor, una consulta. Hoy en día hay el término nos hemos dado un tiempo. O sea, no están separados, pero, o sea, darse un tiempo para ellos es como una pausa dentro de una convivencia, ya sea en la misma casa, camas separadas o no sé, que se va a un sitio. Ahí el tema de, hay que plantear siempre la terapia individual, ¿no? O terapia de pareja, si es que ellos quieren llevar, me parece que es inadecuado. ¿O cómo se maneja eso en su experiencia? Sí, a ver, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo vuelvo a preguntar, ¿qué será el hecho de darse un tiempo? ¿Conducta de lucha o conducta evitativa? Evitativa. Conducta evitativa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, estimado Richard, es poder darle mediante un lenguaje de TCC. El hecho de que tú me digas, vamos a suponer, yo le estoy explicando a uno de los cónyuges, el hecho de que tú me digas que vas a de pronto establecer, dar tiempo con tu pareja, ¿cuál crees tú que serían los resultados que podrías obtener? Si nosotros acabamos justamente de trabajar el hecho de poder especificar y conocer cómo maneja la TCC. Recuerda que dentro del análisis funcional de conducta había de repente un punto apropiado que se trabajaba mediante reforzadores negativos. ¿Te acuerdas de esto que habíamos trabajado en la primera sesión? Se le dice al paciente, ¿bien? Él de repente va a recordar el hecho de que hoy en día en la pareja se trabaja mucho reforzadores negativos. A ver, habíamos explicado que los reforzadores negativos se manejan mediante conductas de lucha, conducta evitativa. El hecho de que tú quieras darte un tiempo con ella, ¿crees tú que de pronto podría ser algo contraproducente para el tema de la satisfacción en la pareja? Claro que sí. ¿Y por qué crees eso? Porque de repente sería un alivio temporal, mi paz y mi seguridad. Bien, entonces, si es que tú crees que sería un alivio temporal el tema de tu paz y tu seguridad, ¿cuál crees tú que sería la mejor estrategia entonces para poder trabajar en terapia? Bueno, la mejor estrategia creo yo que trabajar en terapia sería de repente poder realizar una exposición y que yo pueda conciliar y romper de repente mis indiferencias en parejas. Lo agregamos como meta y como objetivo psicoterapéutico. Bien, entonces la clave es, y con esto concluyo, estimado Richard, es que nosotros podamos optimizar el lenguaje que cada cónyuge nos manifiesta, optimizarlo y explicarlo mediante TCC. No sé si respondí tu pregunta, a ver, me hace saber por los comentarios. Sí, gracias. Muy bien, excelente. Alejandro. Profesor, me parece que justo con lo que ha comentado Richard, que es el dar un tiempo, en caso de optar por esa opción, sería como reforzar la intolerancia al malestar, ¿verdad? Claro que sí, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera te estás escapando del problema. Y bien, claro, y por otro lado, volviendo al tema anterior, sobre, digamos, establecer jerarquías para llevar un caso, eso también debería hacerse para cuando no es un tema de terapia de pareja, ¿verdad? Por ejemplo, yo supe un caso que no era de pareja, pero el consultante iba, para la redundancia, a la consulta porque tenía problemas de mala convivencia con el padre, mala relación con el padre, tenía asuntos de baja autoestima, inseguridad, también tenía otro tema que requería orientación vocacional para saber a qué se iba a dedicar, siendo una persona, un adulto joven, ¿no? Entonces,
son diferentes cosas por las cuales esta persona acudía a la consulta, ¿no? Pero no todo se puede abordar en simultáneo. Entonces, igual saber qué cosa es lo prioritario para esa persona para comenzar a trabajar por ahí. Entonces, o sea, tomando en cuenta que no es un caso de una terapia de pareja. Sería igual de todas maneras, ¿verdad? Claro que sí, ¿por qué? Porque lo que en este caso estás especificándome, Alejandro, sería trabajar el acompañamiento. Bien, y que ese acompañamiento no es dar terapia, pero sí básicamente darle esta contención emocional, con la finalidad de pronto de que los usuarios o el usuario en tu caso, de repente se pueda direccionar o aterrizar en cuanto al tema de todos los problemas que él tiene. Vamos a suponer que de los 5 problemas que él tiene, selecciona el problema más grande para él, que sería de repente controlar el hecho de poder de repente, qué sé yo, ser bastante colérico cada vez que el papá invade su privacidad. Entonces, mediante el acompañamiento, nosotros trabajamos lo que viene a ser, se me ocurre, ¿no? Análisis funcional de conducta, porque a través de ese análisis funcional de conducta va a permitir que el usuario pueda tener conocimiento y conciencia. Lo que él está haciendo no es salir del problema, sino incrementar el problema mucho más. Y esta incrementación de este problema va a repercutir, claro, está de una manera negativa en su desenvolvimiento, vamos a suponer académico, en este caso familiar. Con ello, nosotros ya estaríamos de pronto trabajando un 80% del insight, con la finalidad de que para el tratamiento mismo ya el estudiante se pueda desenvolver de manera satisfactoria. ¿Bien? Está bien, profesor. Muy bien. Miriam. Buenas noches, profesor, y buenas noches, compañeros. Teniendo como antecedente de que cada persona es un mundo, una joven que se compromete, que tienen problemas porque uno de ellos tiene sus duelos que no ha resuelto, la otra persona que, el duelo que no resuelve y no está todavía establecido económicamente, la otra como que sí, y hay choques, problemas. Dígame, ¿es necesario yo supongo que primero se debe trabajar individual o es necesario de frente como relación de pareja? No, para toda problemática, sobre todo cuando es una problemática mayor a 5 en cuanto al tema de los parámetros de conducta es individual, Miri. Primero tienes que trabajar individual mediante creencias centrales. Luego de que justamente tú trabajes creencias centrales, recién la terapia de pareja y otro profesional lo tiene que hacer. Ya, dígame, para cada uno sería un profesional diferente, individual. No, tú en este caso trabajas para ambos de manera por separado. Y ya la terapia de pareja lo hace tu colega. ¿Bien? Ya. O sea, sí se puede trabajar de manera individual con cada uno. Claro, sí. La de pareja lo hace otra persona. Otro profesional. Bien, mediante un informe previo. Muy bien, excelente. Bien, colegas, entonces, bueno, luego de ello, cuando nosotros ya tenemos el tema de la formulación de objetivos, nos vamos al tema de la planificación misma de la intervención. Bien, esta planificación misma de la intervención, bueno, si bien es cierto, ustedes ya comienzan a elaborar lo que viene a ser el tema de su plan de intervención, gracias al tema de la evaluación propiamente. Bien, vamos a suponer que acá de repente ustedes utilicen técnicas a nivel de habilidades de afrontamiento, para que de repente podamos fortalecer el tema de la comunicación asertiva, de repente acá planifican ustedes el tema de la aplicación de la reestructuración cognitiva mediante debate socrático, también es bienvenido. Luego de ello, como en toda intervención, nosotros vamos a trabajar el análisis experimental de conducta. ¿Qué es el análisis experimental de conducta? Mediante una línea base, bien, poder en este caso trabajar la psicoeducación con la pareja para ver cuál es su progreso de esa pareja. Vamos a ponerle que justamente antes del tratamiento, ¿no? Ellos de repente discutían 5 veces por semana, bien, pero después del tratamiento ellos ahora discuten 1 o 2 veces por semana, entonces es un gran avance. Todo ello es muy importante que ustedes lo trabajen de psicoeducación, bien. Por otro lado, estimados colegas, bueno, acá algunas dimensiones claves también, en las cuales son preguntas que de alguna u otra manera cada uno de ustedes es autor para poder elaborar sus propias preguntas al momento de poder realizar la entrevista. Como nosotros vamos a utilizar o evaluar, los patrones de comunicación, el manejo de conflictos, el afecto, las creencias, atribuciones, el reforzamiento positivo, las funciones de la conducta, la historia relacional también del problema, los factores individuales, los factores contextuales, como por ejemplo, patrones de comunicación. ¿Cuál creen ustedes que serían preguntas que justamente yo voy a trabajar allí? Voy a analizar cómo se hablan ellos. Mediante ese patrón de comunicación que voy a detectar básicamente si es que la comunicación que ellos manifiestan pertenece, correcto, a uno de los 4 jinetes del apocalipsis, tanto crítica, desprecio, defensividad o obstruccionismo. ¿Cómo abordan las diferencias? ¿Logran resolverlo o escalan? También el afecto, ¿no? ¿Cómo está el nivel? Acá nosotros hablamos ya de parámetros de cómo está el nivel que justamente ellos ejercen a nivel, por ejemplo, de cariño, apoyo, intimidad, y si hay una satisfacción netamente en cuanto al tema de su relación de pareja. Creencias, también voy a detectar las creencias. ¿Qué piensa cada uno sobre el otro y sobre la relación? ¿Cómo interpretan las conductas del otro? Bien, lo que más también voy a evaluar. Reforzadores positivos. Hay que tener en cuenta de que posiblemente acá la pareja también puede que presente algún trastorno depresivo, bien, de manera individual. ¿Qué dice Beck? Beck dice que justamente la depresión se debe a falta de reforzadores positivos. Y esto se tiene que trabajar en terapia de pareja, bien, individual está. Luego de ello, las funciones de la conducta. Las funciones de la conducta, sobre todo, consecuencias. Darle las facilidades al paciente para que ellos puedan conocer si los que están haciendo son conductas evitativas o conductas de lucha. Bien, y así sucesivamente, estimados colegas. Ya de repente acá como que un anamnesis abreviado para poder indagar los factores individuales, la historia relacional, los factores contextuales. Hay que tener en cuenta que en TCC, en este caso, se hace
el tema de poder indagar hasta una cuarta generación, por separado en primer lugar, porque yo quiero de repente recepcionar toda la información con el fin de poder elaborar el informe propiamente y poder derivarlo a mi colega. Lisbeth. Buenas noches, profesor. Profesor, una pregunta, ya que mi compañero habla, o usted ya mencionó acerca de la AFC y también las escalas que se trabajan ahí. Yo me encontré con una joven que dentro de la escala, el puntaje más bajo, por decirlo así, fue el número 5, no, número 6. Entonces 6, luego seguía el 7, luego el 8, ¿no? Diferentes áreas. Entonces trataba de indagar y se quedaba en el número 6, ¿no? Entonces yo entendía de que el número 6 para ella era el más bajo. Desde ahí es que empecé a considerar, aunque usted ha mencionado, creo que el número 4 es donde recién se puede intervenir. No me acuerdo con qué tipo de técnicas, pero creo que mencionó usted hace tiempo atrás. Pero yo a partir de las 5, a menor de 5. Entonces, pero en el caso de ella no se movía de 6. En ese caso, yo traté de considerar el 6 como si fuera un 5. ¿Está bien eso o no? ¿O es que tiene que decir 5, básicamente? No necesariamente. Vamos a suponer que ella se ha quedado establecida en el 6. Lo que tú tienes que hacer es medir la parte emocional. Si es que ella está bien y tiene habilidades de afrontamiento, entonces el 6 para ella es un 4 o es un 5. Pero vamos a ponerle que justamente ubicándose en el 6, ella sigue presentando una ansiedad y hay una incongruencia. Entonces se está realizando una conducta evitativa, y eso debe quedar claro. Entonces, con referente al tema, por ejemplo, de la ubicación de menor a 5, hablamos de la desensibilización, y mayor a 5 hablamos de la exposición en vivo o simbólica. ¿Bien? Gracias. Muy bien, excelente. Richard. Sí, profesor, una inquietud. Para el tema de orientar a los pacientes, ¿cómo se maneja el tema de la lucha? O sea, ¿hasta cuándo uno más o menos, pues, no sé, o sea, permanece en este criterio de lucha, o sea, para no llegar ya no es un tema de obsesión, no se dé cuenta, pues, que ya no, el amor no florece o no va a continuar o no hay correspondencia? Ese criterio de lucha, ¿cómo se maneja? ¿Te refieres para bajar el tema de la psicoeducación y que ellos se den cuenta que es una conducta de lucha? Sí. ¿Y hasta qué punto es lucha o es obsesión, no? Porque uno puede entender que hay el matrimonio y hay que poner un poquito de esfuerzo, ¿no? De entusiasmo, de motivación. Pero ¿cómo es? Sí tiene un límite, ¿no? Porque... Bien. Lo que pasa es que cuando son conductas de lucha y se vuelve una, en este caso, compulsión, obsesión, no compulsión, es cuando es recurrente. Bien, cuando es recurrente hablamos ya de la comorbilidad del trastorno obsesivo compulsivo. Bien, pero vamos a suponerle que justamente la conducta de lucha sea de repente cada vez que su pareja los sábados y domingos ebrio, y la conducta de lucha es que ella se va con la amante. Entonces no se puede hablar de una compulsión, ¿correcto? Porque hay que tener en cuenta que justamente hay una causa, que es la pareja que llega ebrio todos los fines de semana. Inclusive eso también se puede especificar en consulta, estimado colega, siempre y cuando el caso lo amerite. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre el trastorno obsesivo compulsivo son los rituales. Y cuando hablamos de los rituales es una compulsión recurrente que está repercutiendo en todas las áreas de su vida. Sin embargo, una conducta de lucha hay que tener en cuenta que se debe, ¿sí?, a una conducta de manera aleatoria porque hay un estímulo. ¿Y cuál es ese estímulo? Que es la pareja. ¿Bien? ¿Se entendió, colega? No entendí. Yo entiendo el tema de lucha en el sentido de que, pues bueno, no se desmotiva porque ya no le devuelve el saludo, no se desmotiva porque no tiene de afecto. Bueno, le ayudamos a superar esa crisis quizás, ¿no? Pero cuando el paciente indica, pues ya hice todo lo que usted me ha dicho, he hecho esto, y, pero todavía no decide separarse, es decir, todavía quiere seguir luchando. Eso me refiero. O sea, ¿cómo se puede ayudar ahí en ese sentido? No, eso no se llama conducta de lucha, estimado colega. Lo que en este caso tú estás especificándome es de repente habilidades de afrontamiento. Pero hay que tener en cuenta que la conducta de lucha y conducta evitativa nace de los reforzadores negativos, que solamente incrementan el problema. Pero vamos a suponer lucha, de luchar y ser perseverante son habilidades de afrontamiento, que es otra cosa. Y lucha, correcto, que justamente va a generar un alivio temporal, se debe a los reforzadores negativos. Son dos cosas diferentes. No hay que confundir. ¿Bien? Ya, gracias, estaba confundido. Muy bien. Profesor, cuando hay un caso de pareja, por ejemplo, ya que está mencionando acerca de la lucha, mi pregunta es la siguiente, ¿no? En el caso de la pareja que, como usted dice, ¿no?, que uno puede trabajarlo de forma individual y ya de forma de pareja ya lo trabaja otro colega. Pero en el caso de que de forma individual, uno de ellos me comente de que bueno, que le ha engañado a su novia, ¿no? Que le ha engañado con otra chica, pero su novia no sabe. Entonces, el conflicto por el cual viene no es ese, el conflicto es porque porque el joven toma mucho, sale mucho fiestas, ¿no? Entonces, pero él comenta
es que él ya ha estado como de chica, ¿no? Y como que él ve que su relación está desgastada y que también quisiera quisiera hacerse a un lado, pero que a veces no puede porque la recuerda, porque está con ella y después le da pena, ¿no? En ese caso hay una dependencia emocional de parte del joven, bueno, eso es lo que yo percibía que era una dependencia emocional. ¿Cómo se podría trabajar, profesor? Lo que puedes trabajar ahí en primera instancia, estimada colega, es primero al paciente, qué es lo que él quiere trabajar. Es que quiere en este caso continuar con su relación o quiere separarse. En base a lo que él dice, trabajas. Entonces, en primera instancia, yo recomiendo para todos que justamente puedes trabajar el tema de la terapia en evidencia de la teoría de apego. Porque de alguna u otra manera en infancia hubo un apego inseguro, para que él en este caso esté pegado a ella a pesar de la infidelidad. Y luego del apego, trabajas el hecho de poder esclarecer el tema de la vinculación emocional que habíamos aprendido el día lunes. Esto, magnífico. Bien. Profesor, y en caso él decida separarse, la separación se daría ya, lo manejaría mi otra colega, porque yo estoy tratando de forma individual. Si es que él desea separarse, sería de manera individual para ambos. Ya no habría necesario que se agrupe a los dos para terapia de pareja porque él ya decidió separarse. Continuarías trabajando con él. Porque él ya decidió, la idea es que ambos estén de acuerdo. ¿Bien? Muy bien, colega. Bien, entonces, colegas, continuamos. Bien, justamente vamos con el tema, por ejemplo, de los métodos y instrumentos, ¿no? En primer lugar, tenemos la entrevista clínica. Especifiqué en la primera sesión, nosotros primero vamos a recibir a ambos cónyuges con la finalidad de pronto de poder reseccionar y poder ver cuál es la problemática en sí. Bien, mediante ello, es muy importante el método de la observación, sobre todo para poder de repente observar cuál es ese lenguaje verbal, si es que de repente existe ciertas incongruencias, si es que existe de repente conductas a nivel de escucha, de escape, evitación, poder en pocas palabras indagar en una primera sesión. Acá tenemos los ejemplos. Quiero que de repente ustedes me sigan en los ejemplos ya de una manera independiente, ¿sí? Por otro lado, las sesiones individuales, justo como yo les estaba comentando. Una vez que nosotros tenemos toda la información por parte de ambos en terapia de pareja o en acompañamiento de pareja, porque primero hacemos acompañamiento en la relación de pareja, trabajamos ya las sesiones individuales por separado, ¿bien? Con la finalidad de poder conocer cuál ha sido la historia personal, la familia de origen, los problemas individuales no resueltos, los miedos. Es un trabajo, es chamba. Voy a trabajar por separado porque nos vamos a ir de frente a las creencias centrales, como acabo de especificar. Acá hay un detalle, estimados colegas. Siempre es muy importante que de manera individual se le hable acerca de la ética profesional, de la confidencialidad. Y también se hable acerca de cuándo se incumpliría la confidencialidad, cuando básicamente la pareja estaría en riesgo. Bien, vamos a suponer que uno de los cónyuges manifiesta de repente que quiere regresar con su pareja. Porque si es que en este caso ella no regresa, él lo va a matar. Bien, lo va a meter en una maleta. Se rompe la confidencialidad. Y ustedes básicamente tienen que derivar ese caso. Urgente. Y no hablamos prácticamente de una patología individual, hablamos de que el usuario está consciente. Bien, entonces en estos casos se rompe la confidencialidad, pero ustedes tienen que a la pareja, o perdón, a cada uno de los cónyuges, ¿sí? Acá tenemos algún ejemplo. El terapeuta dice, si surge algo que pueda afectar la terapia de pareja, no lo guardaré en secreto. Bien, no lo guardaré en secreto. Hablaremos juntos de cómo compartirlo con tu pareja, siempre y cuando la problemática sea de repente de manera, qué sé yo, racional. Vamos a suponer, en cuanto al tema de la confidencialidad, él o ella te expresa que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Bien, obviamente tienes que hacer terapia de pareja a la tercera sesión, para que en la tercera sesión tú puedas abordar ese detalle de habilidades de afrontamiento, ¿sí? Alejandro. Perdón, profesor, muy breve interrumpir, a preguntar justo sobre esto de la confidencialidad. En caso que esté en riesgo la vida de alguno de los dos, se rompe el acuerdo, bueno, aparece el documento, el consentimiento informado, pero es necesario, por ejemplo, la sesión o tener alguna prueba para respaldarse sobre el motivo por el cual se rompe la confidencialidad. Esa es una duda que me surgió. Y segunda es, siempre sí o sí, cuando se trata de una terapia de pareja, llevar individualmente por separado también las dos personas su terapia. Sí, lo que pasa es que si nosotros hablamos de la parte legal, estimado colega, el hecho de poder grabar está completamente prohibido. ¿Cómo nosotros de repente podemos respaldarnos mediante el consentimiento informado? Y el consentimiento informado en cuanto al tema de terapia de pareja es muy diferente que el consentimiento informado en las terapias individuales. ¿Por qué? Porque dentro de ese consentimiento informado hay una cláusula que habla acerca justamente de los problemas que se inclinaría a poder incumplir la confidencialidad, como por ejemplo el hecho de poner en riesgo el tema de la vida por parte de cada uno de los cónyuges, como por ejemplo un asesinato. Se tiene que incumplir. Y cuando básicamente antes de que tú apliques la terapia de pareja, ellos tienen que firmar de todas maneras. Si es que no firman eso, entonces tú no puedes hacer terapia de pareja. Otras cláusulas es que dice si es que tú básicamente detectas en cada uno de ellos una conducta que va a poner en riesgo el tema de la vida de cada uno de los cónyuges, automáticamente se deja sin efecto el tema de la terapia de pareja. Bien, y como tercera cláusula se dice de que se tiende a derivar. Bien, ese es por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta siempre el tema de, claro, si bien es cierto, nosotros de alguna u otra manera necesitamos un respaldo, pero el respaldo básicamente ya es de manera independiente. Yo en mi caso también grabaría. Bien, tendría de repente el celular allí en modo audio para que pueda recepcionar todas las cosas que justamente él me puede estar manifestando, porque si no, prácticamente terminaríamos con una denuncia de calumnia. Entonces, estaría en riesgo el tema de nuestro profesionalismo. Pero de antemano, yo sugiero siempre poder aplicar el tema de este consentimiento informado, de cajón. En cuanto al tema de la intervención, sí,
Como segunda sesión, se trabaja sesiones individuales con cada miembro para poder fortalecer estas creencias centrales. Una vez que justamente él es consciente en cuanto al tema de las creencias centrales, tú das el informe a otro profesional para que él o ella se encargue en poder trabajar terapia de pareja. ¿Bien? No sé si respondí tu pregunta. Ya está, excelente. Martín. Buenas noches, profesor, compañeros. Con respecto a la confidencialidad, yo tengo un ejemplo práctico que acabo de vivir hace un tiempo atrás. Una mujer con unos 40 años tenía un problema de VIH y empezó una relación con una persona un poco mayor que ella. Pero por temor a perder la relación, ella decía que estaba muy enamorada de él y que no quería perder la relación y no le quería decir el problema que ella estaba teniendo de salud. Y una de las cosas que yo le pedí es que si ella quería que su relación fuera para el tiempo, necesitaba ser honesta y explicarle ella directamente a la persona y que no esperara que alguien más se lo dijera. Y pues ella tomó la decisión de ir y hablar con él. Y parece que le funcionó, ¿verdad? Porque después de hablar con él, continúan relaciones, ahorita tienen la relación, pero la relación es mejor después de que ella se tuvo el valor de confesarle, ¿verdad?, a su pareja de que tenía ese problema y que tenían que cuidarse y que tenían que seguir instrucciones de un médico. Y creo que esa parte sí no se puede mantener por ningún motivo en confidencialidad. Claro que sí, muchas gracias por compartir la experiencia y se van a encontrar, estimados colegas, algunos casos que van a haber pacientes que les van a solicitar a ustedes. Que ustedes justamente puedan contarle el problema de lo que está pasando uno de los cónyuges a la pareja. Entonces, eso no es ético y no se puede básicamente responsabilizar. Por ende, es que lo ideal es poder realizar el tema de una sesión grupal y mediante ello poder de repente ayudar mediante habilidades de afrontamiento o intervención en crisis, porque hay que tener en cuenta que justamente en esa sesión puede evidenciar el tema de una catarsis o algún trastorno de pánico o rasgos a nivel de trastorno de pánico y ver la manera en cómo poder apoyar a la pareja. Pero para que se dé, claro, está ese episodio, hay una preparación de por medio. No es que de repente el día de hoy me cuenta y al otro día yo trabajo el tema de la terapia de pareja. No, hay una preparación de por medio. Y mediante esa preparación de por medio es justamente la intervención a nivel de manejo de crisis. Bien. Bien, colegas. Bueno, acá les comparto algunos cuestionarios estandarizados, ¿no? Que, bueno, es muy importante que ya en base al tema de su independencia ustedes puedan utilizar para poder, qué sé yo, fortalecer de manera específica el tema de la intensidad. Tenemos, por ejemplo, el tema de la escala de satisfacción marital, que evalúa la satisfacción general con la relación, sobre todo la percepción que cada uno de ellos tiene en cuanto al tema de su relación de pareja. Bien. Tenemos el cuestionario de patrones de comunicación. Todos estos cuestionarios, estimados colegas, correcto, está justamente en la plataforma. Bien, en la sección del presente módulo, en materiales complementarios. Bien, o en este caso, antes del módulo número 1, hay una opción donde dice pruebas psicológicas. También pueden encontrarlo. Bien, tenemos el cuestionario de patrones de comunicación que tiene la finalidad de poder identificar los estilos de comunicación, sobre todo la comunicación asertiva en la pareja. Bien, tenemos también el inventario de ajuste diádico que mide la calidad de la relación en varias dimensiones. Bien, acá justamente lo que va a medir viene a ser la relación en cuanto al tema, por ejemplo, de empatía, en cuanto al tema de la asertividad, en cuanto al tema de la inteligencia emocional. Bien, por otro lado, tenemos la escala de conflicto, intimidad y los problemas sexuales. Acá justamente mayormente son los trastornos a nivel del ámbito sexual. Bien, lo que mayormente va a medir eso justamente es el trastorno del dolor a nivel de sexual. Bien, por otro lado tenemos el cuestionario individual. El cuestionario individual básicamente se aplica si es que básicamente se sospecha de problemas individuales. Entonces esto es de cajón que ustedes lo puedan aplicar si es que básicamente son amantes de las pruebas. Bien, como por ejemplo vamos a suponer que el paciente tal no es carente de reforzadores positivos. Entonces si es que es carente de reforzadores positivos posiblemente tenga una depresión. Bien, según la teoría justamente de B. Bien, entonces son algunos cuestionarios que mayormente se utilizan en terapia de pareja y como también en intervención individual, colega. Bien, por otro lado, continuamos con el tema de los registros. Bien, estos registros hay que tener en cuenta que de alguna u otra manera sirven para poder en este caso detectar el tema de los parámetros de conducta, tanto a nivel justamente de intensidad, frecuencia y duración. Bien, a ver, estos registros o autorregistros, como ustedes lo conocen, prácticamente es muy común en la terapia individual. Tenemos la fecha y hora, antecedente, la conducta A y la conducta B, por parte de cada uno de los cónyuges. Tenemos la consecuencia y tenemos la intensidad. Esto yo lo puedo aplicar en este caso en las primeras sesiones, cuando básicamente estoy realizando acompañamiento psicológico en ambas partes. Luego yo lo puedo aplicar cuando básicamente ya yo, o en este caso mi colega, va a trabajar la terapia de pareja propiamente dicha. Bien, acá tenemos un ejemplo, fecha y hora, tal. El antecedente hay que tener en cuenta que es toda situación, como ustedes saben. ¿Qué pasó junto antes? Llegó tarde sin avisar, te responde la cónyuge. La conducta A, ¿qué hizo? ¿O qué manifestó? Bien, le reclamé molesto por no avisar. Bien, ¿qué hizo él? ¿O qué hizo ella al reclamarlo? Se quedó callada y se fue a su cuarto. Bien, conducta evitativa. Bien, ¿qué pasó después? Se sintieron, no hablaron en toda la noche, ambos se sintieron tristes. Y luego yo quiero saber el tema de la intensidad en cuanto a la parte emocional. En una recta del ser, ¿qué sentiste tú? Me enfurecí mucho.
Y bueno, yo me puse 13, por eso es que justamente fui a mi cuarto y me encerré. En una escala del 0 al 10, 7 y 6 de 10. Trabajamos el tema justamente de los parámetros de conducta en las primeras sesiones cuando estoy realizando acompañamiento en la pareja. Al pie, estimados colegas, tenemos el autorregistro semanal. Un ejemplo, pero si ustedes tuvieran otro autorregistro, excelente. Tenemos acá el día y la hora, la situación, los pensamientos, emociones, comportamiento e intensidad. Vamos a través de voluntarios, ejemplos, mediante estos dos casitos, ¿bien? A poder acá especificarlo. Carlos interrumpió a su pareja mientras hablaba y ella respondió con sarcasmo. A ver, voluntarios, por favor, me levantan la manito. ¿Cómo trabajaríamos el hecho de poder aplicar esos autorregistros en la pareja en las primeras sesiones? Si es que tienen este caso, Carlos interrumpió a su pareja mientras hablaba y ella respondió con sarcasmo. ¿Cómo lo agregaríamos acá, colega? ¿Me levantan la manito, por favor? Hay que hacer una simulación. ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál sería el pensamiento? ¿Cuál sería la emoción? Los comportamientos y la intensidad. A ver. Alejandro. El caso de Carlos, ¿no, profesor? Sí. Ya. Entonces, esto entiendo es en un contexto de terapia, en la misma consulta. Sí, en terapia. Eso es justamente en las primeras sesiones, antes de ir a la parte individual. Ajá. Entonces, bueno, día, hora, lugar, podría ser cualquier lunes 22, por ejemplo, a las 8 de la noche, lugar, consultorio de psicoterapeuta, situación, consulta psicoterapéutica. El pensamiento sería en relación a lo que Carlos piensa sobre esto o sobre lo que la pareja piensa respecto a la actitud de Carlos. En ambos, hay que tener en cuenta que es en ambos, tanto para Carlos y tanto para su pareja. ¿Bien? Ok. En todo caso, si fuera en el caso de Carlos, podría ser, ¿no? El haber interrumpido, pensar lo que ella está diciendo no es tan importante, o lo que yo tengo que decir es más importante que lo que ella está diciendo, por ejemplo. En el caso de ella sería, por ejemplo, es una persona egoísta porque piensa, porque estudia siempre una lectura del pensamiento, ¿no? Que piensa que lo que dice es más importante, por ejemplo, ¿no? En emociones de Carlos podría ser de repente ira, ¿no? Porque si intempestivamente interrumpes porque está ofuscado, pensaría, y en el caso de la esposa sería tal vez la emoción tristeza, por ejemplo. El comportamiento de Carlos bueno, sería continuar con la acción de su discurso. El comportamiento de la esposa podría ser el quedarse callada frente a esa interrupción. Y la intensidad, perdón, en función va a la emoción, ¿es correcto? A la emoción. Ajá, la intensidad podría ser 8, en el caso de Carlos, y en el caso de la esposa podría ser 8 también. Muy bien, magnífico. Hay que recordar, colegas, que en comportamiento son ya las conductas a nivel de reforzadores negativos. Quedarse callada, conducta evitativa. Seguir hablando, conducta de lucha, en caso de Carlos. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Vamos a ver el otro pensamiento. María ignoró el mensaje de su pareja todo el día y él terminó enviándole un audio molesto. Martín. Bueno, es lo segundo que acaba de leer, profesor. Sí, es el caso de María. Sí, es el caso de María. Ok. Caso de María, bueno, día, hora, lugar. Un miércoles, 7:30, lugar, oficina. Situación, es una discusión sobre su economía. Y pensamientos, el esposo, ¿quién es? No tiene nombre, ¿verdad? Terminó. El esposo piensa que María se va a gastar todo en cosas triviales y van a pasar otra semana con problemas económicos. Emociones, enojo, molesto, y por eso le envía el audio, diciéndole que si se gasta la semana van a tener problemas. Comportamiento, pleito entre ambos, y la intensidad, pues bastante fuerte, porque María sí se gastó el dinero y está como un 9, 10. Muy bien. Muy bien, colega Martín. Gracias. Bien. Bueno, nosotros ya hemos identificado mediante los autorregistros, claro está, es muy importante nuevamente volver a reiterarles que trabajamos dentro de las primeras sesiones cuando la pareja justamente tiene esa capacidad de poder, qué sé yo, realizar el tema de esta colaboración al psicoterapeuta. Cuando hemos detectado las conductas o comportamientos o acciones, los separamos, ¿bien? Ahí los separamos y comenzamos a trabajar desde la perspectiva de los reforzadores negativos, ¿bien? Esos reforzadores negativos, como por ejemplo María ignoró, el hecho de poder ignorar qué conducta sería, ¿bien? Y él terminó justamente enviándole un audio molesto, ¿qué conducta sería? Entonces eso ya lo trabajamos aparte, de manera por separado, ¿bien? Vamos a suponer que de repente eso nos lleve hasta 5 sesiones para que de alguna u otra manera también podamos trabajar. Se me ocurre, exposición en vivo.
¿Y por qué exposición en vivo? Vamos a suponer, porque justamente cada vez que María lo ignora a él de alguna u otra manera evidencia esas reacciones fisiológicas que justamente se caracterizan para una ansiedad. Exponer, ¿bien? Ayudarle a exponer justamente a la pareja de María. ¿Cómo se siente él cada vez que tienden a bloquearlo? Y comenzamos a trabajar desde la desensibilización sistemática por separado. Y sobre todo, mucho más aún, si es que él ya quiere separarse de María. Vamos a suponer que el objetivo principal es que él quiere separarse, pero igual siente ese miedo de que más adelante otra persona, de pronto cuando él llegue a conocer, le bloquee. Trabajamos exposición por separado. Bien, y es así, estimados colegas, como nosotros nos vamos ordenando a raíz de los reforzadores negativos. Bien, Lisbeth. Profesor, cuando habla de autorregistro, y claro, de forma individual, ¿no? Que se hace, no me quedó claro cuando usted habla de que después de trabajarlo de forma individual, lo trabaje con otro psicólogo de forma grupal. ¿Cómo es que podríamos, o tendríamos que estar en contacto con el psicólogo, con otro psicólogo para que sepa qué es lo que estamos manejando, para que se esté llevando a la par? Lo que pasa, lo que pasa, Lisbeth, que primero tú trabajas, primero recibes a la pareja, ¿bien? Entonces, en base a ello, vamos a suponer que tú te tomes 2 sesiones como máximo de acompañamiento psicológico. Entonces, mediante ese acompañamiento psicológico, tú aplicas el autorregistros, para que básicamente tú puedas detectar cuáles son esos comportamientos a nivel de reforzadores negativos, a nivel de pareja. Luego de ello, una separación, ¿bien? Las terapias individuales lo sigues haciendo tú. Cuando básicamente tú trabajas y terminas esas terapias individuales, vamos a suponer después de 6 sesiones, tú crees conveniente ya mandarles a terapia netamente de pareja. Entonces ahí tú eliminas la terapia individual. Haces tu informe por escrito o informe oral y le manifiestas a tu otro colega. Y el colega es quien se encarga ya de poder trabajar de manera grupal. Ese es el protocolo a seguir. Y profesor, hay un punto importante en lo que es el autorregistro, por ejemplo, que cuando se trabaja de forma, bueno, lo hemos intentado con otras compañeras, en el caso que usted nos ha dado a investigar, cuando se da un autorregistro, teníamos un poquito esa disyuntiva, ¿no? Porque la persona puede sentir tristeza y puede sentir decepción el mismo día. Se puede dividir, o sea, un solo autorregistro puede poner las emociones que sienten el día, es preferible trabajar una semana una emoción específica. Lo que pasa que, estimada Lisbeth, para todos, en TCC nosotros vamos a intensificar emoción, más no sentimiento. Bien, puede existir de repente más de 10 emociones en un autorregistro, pero vamos a suponer que esas de 10 emociones, 2 son emociones y 8 son sentimientos. Entonces, eso le tenemos que dar a conocer al paciente. Como por ejemplo, ella tiene miedo, trabajamos de miedo, pero vamos a suponer que más abajito, de repente sea pánico, de repente sea angustia. Ya no hablamos de emoción, hablamos de sentimientos, y eso no se hace el tema de la intensificación, solamente se trabaja con una emoción. Bien, pero las emociones pueden... Perdón, dime. Y con las emociones, entonces, las diferentes emociones sí puede registrarlas en un solo autorregistro, en una semana, algo así. Sí, eso sí. No, eso sí, en una semana. Bien. Ya, profesor. Ya, listo, muy bien, continuamos. Bueno, acá justamente nosotros, a ver, vamos con... Ya, tenemos la conceptualización de caso ya en TCC en pareja. Bien, acá la idea es que justamente nosotros mediante esta técnica llamada el mapa del problema. Es una técnica muy bonita que se trabaja en terapia de pareja. Bien, acá la pareja justamente ya se agrupó. En primer lugar, es muy importante primero describir los problemas de forma específica y medible. Estos problemas tú lo has recepcionado del análisis funcional de conducta. Como por ejemplo, discusiones sobre el dinero 3 veces por semana en lugar de siempre pelearnos. Bien, acá se supone de que justamente tú ya vas a aplicar la terapia de pareja, pero para que tú apliques la terapia de pareja, primero tú vas con las habilidades de afrontamiento a nivel de comunicación. Bien, y eso nosotros lo habíamos hablado en la primera sesión. ¿Cómo podemos de pronto abreviar el término de poder hablar en tercera persona? Mayormente los problemas se dan porque nosotros hablamos en tercera persona. Tú no me haces caso. Pero ¿qué pasaría básicamente si mediante la técnica del mapa del problema yo manifiesto a mi pareja? Yo me siento mal y me siento vacía cuando en este caso tú no me prestas atención. Va a ser muy diferente. Bien, entonces acá se realiza la operacionalización de los problemas en sí. Discusiones sobre el dinero 3 veces por semana, en lugar de siempre pelearnos. Bien, ese es un ejemplo más claro. Luego de ello, estimados colegas, continuando con el tema de la estructura, vamos a trabajar la detección de los ciclos viciosos. Esta detección de los ciclos viciosos ya se trabaja en terapia de pareja, con la finalidad de ser consciente a nivel grupal de cuál es el tema de la necesidad, bien, disfuncional que cada uno presenta, y de una u otra manera es algo contraproducente para la relación de pareja. En primera instancia, el ciclo vicioso nosotros debemos explicarle mediante los 4 jinetes del apocalipsis, que justamente ya se va a hablar en terapia de pareja. Hablamos de la crítica, hablamos de la actitud defensiva, ¿correcto? Hablamos del desprecio y hablamos justamente del obstruccionismo. Mayormente, para poder darle esta garantía, bien, trabajamos mediante el baile de pareja. El baile de pareja también es una técnica que nace del mapa del problema. El mapa del problema, primero yo operacionalizo la problemática. Y justamente operacionalizo el lenguaje. En lugar de tercera persona, yo hablo en primera persona. Punto número 1, en terapia de pareja. Luego, yo hago psicoeducación y la toma de conciencia mediante los ciclos viciosos con referente al tema justamente de los 4 jinetes del apocalipsis, mediante la técnica del baile de la pareja. Ahora, yo les presento la técnica del baile de la pareja. No es bailar, claro que no. La técnica de la pareja a nivel del baile es lo siguiente: que ellos sean conscientes, correcto, que la manifestación que justamente ellos comen a su cónyuge pertenece a una
de los criterios de los 4 jinetes del Apocalipsis. Bien, hay que tener en cuenta de que justamente acá nosotros trabajamos la conciencia, bien, trabajamos la orientación y trabajamos la motivación. ¿Por qué motivación? Porque a través de esta conciencia plena que ellos van a tener al momento de identificarse, van a estar motivados porque existe como una especie de externalización. ¿Y qué es la externalización? Ver que justamente la pareja no es el problema, sino que la pareja, el problema justamente viene a ser uno de los 4 jinetes de Apocalipsis que se ha apoderado de su dinámica familiar, ¿correcto? Entonces, ¿cómo trabajamos acá? Primero, psicoeducamos. Bien, psicoeducamos en base a los 4 jinetes del Apocalipsis que nosotros habíamos aprendido la clase pasada y cómo esto influye en tu día a día. Un ejemplo, tú nunca me escuchas, siempre estás en el celular. ¿Qué será ello? Es una crítica. De los 4 jinetes del Apocalipsis que acabamos de aprender, la manifestación que en este momento tú acabas de dar en donde lo ubicamos. Inclusive, estimados colegas, para que nosotros podamos de repente ser más dinámicos con ello, lo podemos trabajar mediante roleplaying. Y en roleplaying tú das un caso, bien, en terapia de pareja. Tú das un caso, vamos a poner un caso a nivel de conflictos por el tema económico. ¿Cómo ustedes se comunicarían en sí para poder solucionar la parte de la economía? Y trabajas el hecho de poder identificarse mediante cada patrón. Tú nunca me escuchas, siempre estás en el celular. Ella o él se defiende, ¿correcto? Que sería la letra B o la actitud defensiva. No es cierto, solo estaba respondiendo a algo importante. ¿Qué más? Pasamos a la letra A, que sería una de las cónyuges. Se frustra más y se enoja. Siempre tienes una excusa. Nunca aceptas tus errores. Y termina en poder inclinarse con el obstruccionismo. Simplemente, al invés del lenguaje no verbal, él guarda silencio, cruza los brazos y no responde más. Bien, todo ello es muy importante, estimados colegas, que la pareja tenga conocimiento que lo único que va a generar es distancia. Bien, que esto va a terminar en una distancia, va a terminar en emociones negativas y va a terminar en un incremento de discusiones a nivel de conducta o de escape. Todo ello es poder trabajar mediante el baile de la pareja, que es una técnica muy bonita. Bien, en base a ello, estimados colegas, quiero hacer los siguientes ejercicios. Acá tenemos 2 casos. En base a estos 2 casos, nosotros vamos a realizar este patrón de interacción disfuncional con la técnica del baile de la pareja. Recuerden, acá ya es terapia grupal. Tenemos de repente a María y tenemos a Juancito. Bien, María critica, Juancito se defiende. María frustra y Juancito no dice nada. Bien, psicoeducación con ello, hacemos conciencia plena y básicamente hacemos la reflexión que todas esas conductas van a terminar en una conducta de distanciamiento. Bien, a ver, voluntarios, analizar ello, ¿sí? Ella comenta algo sobre la hora. Pena responde y se aleja. Luego la conversación ya no sigue. Imagínense que ustedes ya trabajaron terapia individual, ya trabajaron, qué sé yo, la identificación de creencias centrales, ya trabajaron el hecho de poder reconocer, qué sé yo, el tema de reforzadores negativos, ahora van a trabajar terapia de pareja. Bien, ¿cómo realizarían o aplicarían la técnica del baile de la pareja en escrito, estimados colegas? Ella comenta algo sobre la hora, él apenas responde y se aleja, luego la conversación ya no sigue. A ver, ¿quién dijo yo? Me levanten la manito. Esto se debe saber, los 4 jinetes del Apocalipsis, habíamos aprendido en la primera sesión. A ver, vamos a llamar, ¿bien? A ver, colega Luis Alberto Rodríguez. Luis Alberto. A ver, Yarumi, colega Yarumi Lavado. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, colega. Colega, ¿cómo aplicaría la técnica del baile de la en este caso, en esta situación? Acá tenemos un ejemplo. A ver. Claro, en el caso de ella, en crítica sería, como siempre, las tarde. Y el otro sería que se cierra y como que voltea los ojos y da la espalda y se va. Que sería lo... Ya. ¿Algo más que agregar? Al momento de que ella o él se voltea, ¿qué pasaría con la cónyuge? ¿Cuál sería su emoción? Acá tenemos la letra A. Claro, ella, claro, se frustraría y ese enojo crecería más y más. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, ella comenta algo sobre la hora. Vamos a suponer que justamente este comentario sea de manera agresiva. Crítica. Ella comenta algo sobre la hora. Es demasiado tarde, tú siempre te quedas dormido. Bien, pareces un oso perezoso. Se me ocurre. Está criticando. Correcto. Pareja número 1. ¿Él qué hace? Él se va a defender. Actitud defensiva. Letra B. Letra A. Hay que tener en cuenta, Lisbeth, que justamente son los cónyuges. Acá está María y acá está Juancito. Bien, María dice que él se parece a un oso perezoso porque nunca se acuerda de la hora. Y mucho duerme. Bien, él se defiende. Bien, de repente vamos a suponer, dice
que déjame dormir, no molestes, no es mi día de descanso, etc. María, simplemente te molesta, de repente la parte emocional se activa, ¿correcto? Y ella dice, qué sé yo, siempre con lo mismo, siempre buscas una excusa, nunca trabajas, eres un holgazán y se incrementa la cólera. Pepito se inclina al jinete del apocalipsis, que es el último del obstruccionismo. ¿Qué dice? Y se aleja, luego la conversación ya sigue. Acá simplemente él a nivel de lenguaje no verbal, simplemente cruza los brazos, sigue durmiendo y nunca se para poder trabajar. Obstruccionismo. Bien. Y así, estimados colegas, nos comenzamos a aplicar el tema de la técnica del baile de la pareja. Nosotros hemos hecho el tema de la psicoeducación y hemos trabajado con la pareja en las primeras sesiones porque se trabaja en las primeras sesiones ya a nivel de terapia de pareja. Nosotros hacemos la reflexión. Todo ello, ¿cuál creen ustedes que nos puede llevar a un distanciamiento? ¿Crees tú que esto sería la mejor solución? Luego de que son conscientes de este ciclo coercitivo, se le dice a la pareja. No, ¿por qué creen ustedes que no? Porque me llevaría de repente a que yo pueda incrementar más mi ritmo. O me llevaría básicamente a que yo no pueda justamente asumir mis responsabilidades. Bien, esto sería el tema de la técnica del baile de pareja. Quiero leer los comentarios. Ya, claro que sí, en crítica. Siempre llegas tarde del trabajo. Posiblemente sigues pensando tiempo con tu secretario. Otra vez con lo mismo, no cambia, se voltea y se va. De ser verdad, por eso evitas hablar conmigo. Excelente. Se frustra. Hay pensamientos de pronto de adivinación del futuro, distorsiones cognitivas. El obstruccionismo simplemente no dice nada. O de repente hace una, porque en el obstruccionismo, estimados colegas, hace una conducta de lucha o conducta evitativa. Bien, esto que quede claro. Vamos ahora sí con el otro ejemplo. Bien. A ver, ahí sí quiero escucharles a ustedes. Él menciona que algo le falta. Ella cambia de expresión. Y él le habla más rápido. Él le dice que no es para tanto y ella no responde. ¿Cómo aplicaríamos el baile de la pareja en este caso, colegas? Me levantan la manito, por favor. Él menciona que algo le falta, ella cambia de expresión y él le habla más rápido. Él le dice que no es para tanto y ella no responde. A ver, ¿quién se anima? Están calladitos todos. A ver, a continuación va a venir unas 10 listas de pensamientos para poder trabajar este baile de pareja para la próxima semana. A ver, Luis Alberto. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Luis. A ver, ¿cómo aplicaría la técnica del baile de pareja en esta situación? Bueno, teniendo en cuenta el ejemplo que dio hace un momento, en cuanto a lo que menciona, ¿no? Que algo le falta y ella cambia de expresión. Entiendo que la crítica, que podría ser que ella, no sé, pues le menciona, le puede mencionar que, no, porque a veces siempre él no tiene dinero, ¿no? Que siempre le falta algo. Entonces, lo podría él tomar como una crítica, ¿no? Y ella cambia de expresión en ese momento y le habla más rápido. En ese caso es el momento, ¿no? Se defiende de esa manera. En cuanto a la frustración, o puede sentir de repente esta parte de ira, ¿no? Enojo, mientras él le dice eso sobre ella. Y él le dice que no es para tanto, ¿no? Él también toma una parte defensiva, ¿no? Esa parte que no es para tanto. Y ella, al no responderle, es el obstruccionismo que realiza. Muy bien, colega, excelente. Muchas gracias. Vamos con Lisbeth. Lisbeth, levantaste la manito, me parece. Sí, profesor. Por ejemplo, en el caso de la crítica, sería en el caso de él, pues, ¿no? Que él menciona que le falta algo a su leche con chocolate en la hora del desayuno, ¿no? Que le falta algo, que no está rico, está feo. Y ella cambia de expresión, se molesta y le habla más rápido, ¿no? Un poco furiosa, porque se